Aleluya. Bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar otra perashá aquí en los fundamentos de la Torá. Amén. Le damos toda rabá al Avinu Malkeinu por permitirnos llegar a este momento, a otra perashá más, a otro Shabbat. Amén. Aunque esta perashá yo se la voy a mandar en 3 semanas, ¿sí? Para que así vaya estudiando esta perashá y también en Shabbat pueda usted disfrutar de otras parashot que dan otros Roanín, otros Morín, amén, otros pastores, otros maestros que también dan una porción. Cada quien le da la interpretación que el Boreolán le da a cada uno de nosotros, amén. Así que complementemos la enseñanza con cada uno de nuestros Ruanín y Morín, amén. Pero no dejemos de ocuparnos en las palabras de la Torá. Le agradezco a usted por el apoyo que da a las diferentes plataformas como en Facebook, Beit Torá, la Torá de Yahweh y Atalaya de Yahweh, allí en Facebook. Y aquí en YouTube como Yohanan Gutiérrez. También en iBus me puede encontrar como La Responsabilidad Humana en iBus. Y en Spotify me encuentra como Los Fundamentos de la Torá. Amén. Baruch et Yahweh Hameborah. Baruch Yahweh Hameborah Leolam Baed. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Asher Bahar Bano Mikol Amin. Benatan Lanu et Torato. Baruch atah Yahweh Noten HaTorah. Beshem Yeshua HaMashiach Binru. Amén. Bendito es Yahweh, el bendecido por siempre y para siempre. Bendito eres tú, oh Adón, nuestro Eloja, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Baruch eres tú, oh Yahweh, que nos conoces y que nos diste la Torá. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Mis ajín, mis ajayot, por favor agarren su vaso de agua. Agarre su libreta, agarre su lápiz para que vaya haciendo sus apuntes, amén. Vaya haciendo sus apuntes para que así cuando el Boreolán le mande una alma a usted, le pueda administrar, amén. Estamos en la Perashá Balak. Balak, misajín, significa devastador, devastador. La Haftará para esta perashá está en Miqueas, capítulo 5, verso 7, hasta el 6:8. Y en el Brit Hadashah tenemos a Yohanan 13, verso 1, hasta el capítulo 14, verso 31. Todo de corrido, misajín, todo de corrido. En esta parashá, misajín, te va a estar leyendo desde números, Bamibar, números del 22:2 hasta el 25:9, misajín. Hasta el 25:9 en la parashá Balak, que significa devastador. En esta parashá, misajín, Balak, el rey de Moab, temió al pueblo de Israel por sus hechos que había realizado anteriormente, y por ello envía mensajeros a Bilán a pedirle que maldiga a este pueblo, con el fin, misajín, de derrocarlo y expulsarlo de la tierra. Pero el Todopoderoso se le aparece a Bilán para decirle que no vaya con esos hombres. Bilán les dice que no irá con ellos, por lo que aquellos se retiran, informándole así a Balak lo sucedido. Balak envía gente más eminente que la anterior, proponiéndole honra a Bilán. El Todopoderoso se le aparece a este y le dice que puede ir con los hombres, pero solo dirá lo que él permita.
lo que el Boré Olán permita. El Todopoderoso se enfurece con Bilán por ir con los hombres, por lo que su malaj se opone a Bilán para detenerle el paso. Por esta razón, Misajín, su asna se desvía del camino. Bilán castiga a su asna por esta acción, pero el malaj nuevamente se opone. Al ver el animal al ángel, al malaj, apretó contra una de las cercas una pierna de Bilán, quien por ello nuevamente castigó al asna. El malaj avanza de tal manera que Bilán no podía desviarse, por lo que el asna se echó debajo de Bilán, quien una vez más la castigó. El asna entonces habló preguntándole la causa de sus castigos. Bilán habló con el asna, diciéndole que podría matarla. Después de intercambiar algunas palabras más, Bilán puede ver al malaj, quien le explicó el comportamiento del asna. Bilán aparentemente reconoce su pecado y el malaj le dice que no continúe con los hombres, pero solo diciendo lo que le sea permitido. Sí, aquí voy a hacer un tikkun. El malaj le dice que continúe con los hombres, pero que solo dirá lo que le sea permitido. Balaj y Bilán se encuentran y brindan sacrificios. Bilán le pide que construya 7 altares y prepare 7 toros y 7 carneros. El número 7 aquí, mire. Al consultar sobre ello a el Todopoderoso, él le pone las palabras para que las diga en presencia de Balaj. Esta es una primera bendición que reconoce lo único que es el pueblo de Israel y su múltiple descendencia. Balad reclama a Bilán, pero este reitera que solo hablará lo que el Todopoderoso le permita. Van entonces a Sofín en el monte Pisgah y erigió 7 altares, otra vez el número 7, ofreciendo un sacrificio igual al primero. Bilán pronuncia una segunda braja, una segunda bendición, que resalta la fidelidad del Todopoderoso para cumplir lo que dice y reconoce que no hay pecado en Israel. Dice también que el pueblo será engrandecido como un león. Una vez más aquí Balak insiste en que se maldiga a Israel, pero desde otro lugar, y proceden con los mismos sacrificios anteriores. Esta vez pronuncia una braja, una bendición que habla sobre la belleza de las tiendas de Israel, la abundancia de aguas y de simiente, así como el engrandecimiento y poder de su reino. Balak se enfureció contra Bilán, instándolo a que se vaya, reconociendo que el Todopoderoso impidió maldiciones sobre Israel. Sin embargo, antes de irse, Bilán advirtió lo que Israel haría en los días postreros. En estos días, Misajín, profetizó sobre la estrella. Fíjese muy bien, aquí hay una estrella que aparecería en Jacob, aunque no pronto. Naciones gentiles serían destruidas. Asimismo, profetiza que Amalek sería destruido para siempre. Habrá otros enfrentamientos entre Ashur, los Kitín
Bilam volvió a su lugar, así como también Balaj. Mire, mensajín, Israel acampó en el Sitín y se prostituyó con las hijas de Moab, quienes hicieron que los Bené Israel se prosternaran ante los ídolos. ¿Cómo ven? El Todopoderoso ordena que los jefes del pueblo culpables de idolatría sean golpeados, por lo que Moshe ordena que sean ejecutados. Un hombre trajo a una mujer marianita ante todo el pueblo. Entonces Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, al ver esto tomó una lanza y atravesó al hombre y la mujer por el vientre, conteniendo la plaga que se había cernido sobre Israel. Conteniendo la plaga que se había cernido sobre Israel. En esta plaga, misajín, murieron 24,000 personas. Así que de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. Amén. Verso por verso. Continuando así con el capítulo 22, verso 2. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'atzov b'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Mire, misajín, vamos a comenzar aquí en el capítulo 22, verso 2, que dice de tal manera, dice, y Balaj, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balaj era el rey de Moab. Su nombre significa, misajín, devastador. Según el Midrash, Balá fue elegido rey en este momento por causa de la situación emergencia por el temor a los hijos de Israel. Aunque él no era de linaje real, sino un mero noble, ni era un moabita nativo, sino un marianita. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio, ¿recuerdan? Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo. Tampoco tenían permiso de Hashem para conquistar el territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot, según en Devarim, Deuteronomio 2:9. De esto aprendemos, misajín, que el Kadosh Baruj Hu reparte las tierras a los pueblos. Devarim, Deuteronomio 2:19. En estos momentos, misajín, el pueblo de Moab está molesto. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos le había quitado. Parece ser, misajín, que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude a un profeta gentil por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar ese terreno. Continuamos en el 22:3, dice, entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Mire, misajín, 2 veces la Torah repite que Moab tenía temor. Esto significa, misajín, que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según Rashi, los dos gigantes, Sihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas, y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos de alrededor. En el 22:4 dice, y Moab dijo a los ancianos de Marián,
Esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo, Balaj, hijo de Zippor, era rey de Moab, y los ancianos de Moab y los ancianos de Marián fueron con el precio de la adivinación en la mano. Y llegaron a Bilán y le repitieron las palabras de Balaj. Mire, misajín, los dirigentes de las dos naciones, Moab y Marián, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilán, que era conocido como un profeta o un mago con éxito. Cuando él hablaba, se cumplía, según Rashi, el rey de los amorreos anteriormente había adquirido a Bilán para maldecir a los moabitas, para que los pudiera expulsar de ese territorio, que luego llegó a ser de los hijos de Israel. Desde el río Arnón hacia arriba, incluyendo la ciudad de Heshbón. Esta idea, misajín, se saca de la palabra que se encuentra en el verso 6. Yo sé, yo sé, yo sé. Esto, misajín, lo sabía el rey de Moab por experiencia. Mire, misajín, por medio del profeta, Hashem nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balaj y Bilán. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia de nuestro pueblo, como está escrito en Miqueas 6:5. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balaj, rey de Moab, y de los que le respondió Bilán, hijo de Beor, de Shittim hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Hashem. En el 22:5, Misajín dice, y envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, mira, un pueblo salió de Misraín, y he aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Mire, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como mensajeros es igual malajín, que significa ángeles, emisarios, enviados, mensajeros. Vemos que el término malaj, misajín, no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres. La palabra malaj, misajín, nos designa una esencia, un tipo de ser creado, sino una función o un malaj. Es uno que ha sido enviado por un superior. Nosotros, misajín, somos embajadores de Yuhei Bajei, aquí en la Ares. Amén. Continuamos en el 22:6 y dice, ven ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Esas palabras son de Boreolam. Mire, misajín, Balak quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acudió a la brujería. La estrategia del enemigo es triple. Es triple. 1. Usar la fuerza militar y física para obligarnos a someternos. Usar la magia, la fuerza espiritual y psicología para dominarnos. Usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comidas y sexo y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Mire, misajín, en este caso no hubo éxito con los dos primeros, pero en el tercero cayó Israel. Sí. En el tercero, que es
usar nuestras pasiones, nuestros sentimientos y atraernos al pecado con comidas y sexo. ¿Sí? La lujuria, etcétera. En el 22:11 dice, mira, el pueblo que salió de Midian cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Mire, misajín, aquí vemos la actitud que es contraria, típica de los pueblos que rodean a Israel. Quieren maldecirlos, pelear contra ellos y expulsarlos. Lo mismo sucede hoy en día, misajín, en los pueblos que rodean a Israel. Guerra tras guerra. Están haciendo exactamente lo mismo. La historia no ha cambiado en 3000 años o más de 3000 años. Usted se da cuenta hoy por los medios de comunicación de Israel. El 22:12 dice, y Elohim dijo a Bilán, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Mire, misajín, la bendición y la maldición son incompatibles, como la luz y las tinieblas, la derecha y la izquierda. A una persona que ha sido bendecida por el Todopoderoso le es difícil transmitir una maldición. Acuérdese que lo que Elohim da, como él lo dio, él es el único que lo puede quitar. La bendición es como un escudo de protección, misajín, contra las fuerzas del mal. Sin embargo, misajín, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. La bendición, misajín, puede operar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la Torá no es obedecida, para que eleve su conciencia. Mire, misajín, el nombre hebreo Bilán se escribe con las letras Bet, Lame, Ayin y Men. Como el texto original no tiene vocales, es posible entender su nombre también como Blian, que significa sin pueblo. Este era uno de los problemas de Bilán, que no estaba en el pueblo de Israel. Él podía haber hecho como Yitro y unirse al pueblo, pero él prefirió no ser parte del pueblo de Israel. Él era un profeta solitario. El Todopoderoso le había dotado con una capacidad natural para poder recibir y transmitir palabras de profecía, pero él no usó ese don para el bien común, sino para sus propios beneficios. Bilán no dirigía ningún pueblo. Mire, mis los rabinos dicen que él podía haber llegado a ser para los gentiles lo que Moshe era para los hijos de Israel. Podía haber sido uno de los personajes más influyentes en el mundo gentil, por el don de profecía que tenía, pero era un hombre caído que iba detrás de ganancias monetarias y deshonestas. Y iba tras la honra de los hombres importantes de este mundo. Y eso fue su caída, su ruina. Así que tengamos cuidado, misajín. Busquemos la honra del Todopoderoso y no la honra de los hombres. Si a usted le gusta que lo traten como a un príncipe, como a un rey, váyale bajando al ego, porque de lo contrario será cortado de la tierra rápidamente. En el 22:13, misajín, Bilán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balaj: volved a vuestra tierra, porque Hashem ha rehusado dejarme ir con vosotros. Mire, misajín, Bilán conocía al Todopoderoso y lo llama mi Elohim. Mi Elohim. Mi Elohim es
en gematría 86. En el verso 18, la fuente de su profecía no fue demoníaca, sino del Ruach de Elohim. En el 24:2, por esta razón, su influencia espiritual era más fuerte que si hubiera usado poderes satánicos. Ahí no estaba diciendo solo sus palabras, sino lo que le ponía el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Para darle más elevación al pueblo de Israel y no para degradarlo. Mire, Misajín, recordemos que Hasatán no puede crear y por eso las manifestaciones sobrenaturales de él son perversiones de lo auténtico que viene de Hashem, de lo que viene, porque un creador que crea de la nada es Boreolam, nuestro Elohim. Pero el Hasatán, el adversario, él agarra de lo que Elohim ha dado a la humanidad para la perdición del hombre. Por ese motivo, la actividad de Bilán puede ser comparada con la magia. Bilán agarró, siempre iba por el lado izquierdo, pero en esta vez estaba agarrando de la derecha. Con el permiso de la columna central. Mire, mensajín, la fuente de la magia y la adivinación es Hasatán y la fuente de la profecía es Hashem. Pero cuando se usa la profecía de Hashem con motivos personales y manipuladores, se convierte en brujería. Así que la línea divisoria, misajín, entre un profeta verdadero y un profeta falso es a veces difícil de descubrir. Pero recuerde, misajín, hay izquierda y derecha. Los profetas de Yuhei Bajei deben de permanecer en la derecha. De lo contrario, están llevando su profecía del lado izquierdo, que es de la brujería. Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural dado por Hashem, que les hace sensibles para recibir los impulsos que hay en el mundo espiritual. Cuando estas personas, misajín, se vuelven al Todopoderoso y se arrepienten de sus pecados, permanece su capacidad para ser sensible espiritualmente. Miren, misajín, esto significa que podrán ser muy utilizados por el Ruach de nuestro Elohim, pero también pueden ser influenciados por los malos Ruachim si no se cuidan. La razón principal para entrar en el mundo oculto es el afán por el poder. Los demonios dan poderes ahora. Cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Hashem y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Eso lo podemos mirar en Hechos 8:19. El Melech HaMashiach en Matillahu 7:15 al 20 dice: Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro de ellos son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahí le está diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.
Entonces, Misajín, ¿cómo está su Moré? ¿Cómo está su Roen? ¿Su profeta está dando buenos frutos? Usted lo puede corroborar. Mire, Misajín, si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos que debemos de tener cuidado con ellos nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Hashem y de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente, Misajín, los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante, Misajín, para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo es la vida moral, sexual y económica? ¿Cómo habla en la intimidad? ¿Cómo viven sus seguidores? ¿Cómo está su familia, su esposa y sus hijos? ¿Qué dice su esposa de él? ¿Qué dicen sus hijos de su padre? Mire, Misajín, todas estas cosas y otras son los frutos de la vida de ese profeta. Nuestro Melech HaMashiach Yeshua dijo, por los frutos los conoceréis. Mire, Misajín, una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar al profeta. El profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio de dos varas. La Torah y la Ruach HaKodesh. Mire, Misajín, hay profecías que son dadas según la Torah, pero con un Ruach ajeno a la Torah, tenemos un ejemplo en Hechos 16, verso 16 al 18, que dice, mire, en Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18, ponga atención. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo, al Rashaul, y a nosotros nos gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Elohim Jaelión, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Rashaul, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Yeshua, el Mashiach, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Mire, Misajín, por otro lado podemos encontrar palabras proféticas dadas en el espíritu de Abaya por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en caso de Bilán. Que el Todopoderoso nos dé sabiduría, Misajín, para tener el discernimiento entre una cosa y la otra. Mire, Misajín, las palabras que salieron por la boca de Bilán son eternas. Son de el Todopoderoso. Pero Bilán murió, la muerte de los impíos, y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Continuamos en el 22:18, en la parashá Balak. Y Bilán respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Hashem mi Elohim, para hacer ni poco ni mucho. Mire, Misajín, aquí vemos que la profecía no viene de una fuente humana. Por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía, Misajín,
no viene del profeta, sino del Todopoderoso, como está escrito en segunda de Kefa, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21, mire. Dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por la Ruach HaKodesh hablaron de parte de Elohim. ¿Se da cuenta? Mire, Misajín Maimónides dice lo siguiente en cuanto a la profecía. O los profetas estaban en diversos grados, al igual que en sabiduría hay sabios mayores que otros sabios, así en profecía hay profetas mayores que otros profetas. Pero todos ellos ven sus visiones proféticas solo en sueños, de noche o de día, si han caído en trance. Como está escrito, en una visión me daré a conocer a él, en sueños le hablaré. Números 12:6. Cuando profetizan, sus miembros se estremecen, su cuerpo desfallece y sus pensamientos quedan confundidos. De modo que la mente queda libre para comprender lo que vea, o las cosas comunicadas al profeta en la visión profética. Llegan a él en forma de parábola. De inmediato queda grabada en su corazón la interpretación de la parábola contenida en la visión profética, de modo que sabe qué significa. También los profetas no profetizan cuando les place, sino tras concentrar sus mentes, lograr un ánimo alegre y benévolo y aislarse. Pues la profecía no se posa sobre nadie que esté melancólico o indolente, sino sobre quien está alegre. Por eso el mandamiento es estar alegres, Misajín. Por eso los profetas jóvenes hacían tañer ante ellos laúdes, las guitarras, panderos, flautas, las liras cuando querían profetizar. Primera de Samuel 10:5. La palabra Miknabin en este contexto significa que estaban en tren de llegar a la profecía. Como quien dice, fulano se agranda. Esos que tratan de profetizar, Misajín, son los denominados hijos de los profetas, y aunque se concentren, pueden ser que la profecía o la presencia divina se pose sobre ellos, y puede ser que no se pose. Todo puede pasar, por eso es difícil de saber quién es un verdadero profeta y quién es un falso. Capítulo 22, verso 20 dice, y Elohim vino a Bilán de noche, ponga atención, y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te hable. Mire, Misajín, Elohim vino a Bilán de noche. El sueño es un medio por el cual el Todopoderoso puede hablarnos, Misajín. La profecía es de carácter espiritual, no intelectual. Hay una diferencia, Misajín, importante entre la mente y el ruaj. Durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo, y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche, el cerebro está revestido y tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores. Como no hay mucha información que entra en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en el alma para obtener impulsos desde el lado espiritual. El ruaj del hombre tiene también 5 sentidos, Misajín, al igual que el cuerpo, y por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo espiritual.
Esa información, mensajín, no es siempre percibida, ni mucho menos entendida por la mente humana, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente del día. Una persona carnal, poco espiritual, no tiene su mente puesta en las cosas del Ruach y por eso es insensible a los impulsos y a la información que llega por su Ruach. Sin embargo, Misajín, una persona espiritual está enfocado o enfocada en su mente hacia lo espiritual y se esfuerza para recibir y entender la información que le llega del Ruach. En Romanos 8, 5 y 6. Pero como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción espiritual es más débil durante la noche. Es por eso, Misajín, que debemos de mantenernos enfocados en lo espiritual. Mire, Misajín, el espíritu del hombre no duerme de noche y la mente también está activada. Por eso vemos en las escrituras que muchas personas reciben mensajes del Todopoderoso en sueños. Es el momento cuando la mente de la persona está relajada y más perceptible para lo espiritual. Los que tienen un espíritu muy sensible, Misajín, y una mente más abierta para poder recibir los impulsos de su Ruach, también pueden recibir mensajes y visiones durante el día. Esa capacidad profética, Misajín, también puede ser desarrollada más y más. Como hemos dicho antes, Misajín, algunos han sido creados con más sensibilidad y perfección o percepción espiritual que otros. Estas personas son el blanco para los demonios que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos. Los brujos y las brujas tienen un don natural para percibir las cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes, Misajín. Originalmente esa capacidad fue creada para servir al Boreolán, pero el enemigo se ha apoderado de ellos, porque ellos lo han querido también. Le han abierto la puerta. En el capítulo 22, verso 22 dice, pero Elohim se airó porque él iba y el ángel de Hashem se puso en el camino como un adversario contra él. E iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Mire, Misajín, aquí parece haber una contradicción. Primero Elohim le dice a Bilán que vaya con ellos. Y luego se aira con él cuando va. ¿Cómo vamos a entender esto? Bueno, Misajín, en primer lugar vemos que cuando un malvado se obstina en querer algo en contra de la voluntad del Todopoderoso, él se lo permite. En el verso 2 Elohim le dijo que no fuera, ¿verdad? En el verso 20 le permite ir. Y luego se enfada con él por haber ido, según el verso 22. Mire, Misajín, la ira del Todopoderoso contra Bilán fue por causa del motivo por el cual se fue. Su deseo era ser pagado y honrado ante las autoridades por su profecía. Era una locura. Ay del que quiere sacar beneficio económico, personal, de los dones espirituales que ha recibido del Todopoderoso. Este texto, Misagi, nos enseña que lo más importante no es lo que estás haciendo, sino lo que y para qué de lo que estás haciendo. Todavía el Todopoderoso te dice que no, que eso es lo más importante. Para que entiendas, eleves tu conciencia que de que lo que vas a hacer está muy malo. Aparte que te carreas maldición para ti, para tu alma. Pero sigues necio en querer hacerlo cuando Él te dijo que no, Él te da permiso, porque ahí ya vas bajo tu responsabilidad. ¿Sí?
Pero como eres una persona que tiene sabiduría, el Todopoderoso te va a dar permiso, ¿sí? Como tienes influencia ante los demás, Él te va a dar permiso, pero Él va a poner las palabras en tu boca. Pero cuando te da permiso, todavía te da la oportunidad de que te arrepientas, de que digas, no, definitivamente no voy a hacerlo y no voy a hacerlo, pero no. Aquí entra lo carnal y lo diabólico, y dices, bueno, ya me dio permiso, voy a ir, y así me van a elogiar las autoridades de este mundo. Voy a ser famoso, etcétera, etcétera. Pero ahí no te das cuenta que te estás acarreando una maldición, estás perdiendo, estás echando a perder tu alma, ¿sí? Vas a ser una alma caída. Todo por los elogios y el halago de este mundo. Y de ciertamente esa es la única recompensa. Por eso todavía le advierte el malaj, ¿sí? Pero al ver que se empecinó Bilán a ir con Balaj, bueno, lo deja ir, pero solamente dirá las palabras que el Todopoderoso le ponga en su boca. Y para eso, para que él mismo se diera su tiro de gracia al final, para que cayera y fuera muerto espiritualmente. Miren, mis amigos, la palabra hebrea que ha sido traducida como adversario es Satán. Esto no significa que fue un ángel de Hasatán, sino un malaj que se oponía contra Bilán. Esto nos enseña, Misajín, que la palabra Satán significa adversario, alguien que se opone y trabaja en contra de otra persona. La expresión el ángel de Hashem es mencionada 10 veces en este pasaje. 22:32. Capítulo 22, verso 32 dice, y el malaj de Yuhei Bajei le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Aquí Misajín lo primero que le dijo el malaj a Bilán era, ¿por qué has golpeado a tu asna? Le reprendió por haber tratado mal a su animal. Esto nos enseña, Misajín, acerca de la importancia de tratar bien a los animales. El mal trato a los animales es notado en el mundo espiritual, Misajín. El hombre fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo y ese trabajo incluye también el cuidado de los animales, como está escrito en Proverbios 12:10, mire, que dice, el sadik se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Así que tengamos cuidado por la creación del Boreolán, Misajín. Capítulo 22, verso 35, dice el malaj de Yuhei Bajei respondió a Bilán, ve con los hombres, pero hablarás solo las palabras que yo te diga. Y Bilán se fue con los jefes de Balaj. Viene mensajín, otra vez Hashem le dijo a través del malaj que debe de ir con esos hombres, pero le advirtió de que hablara solo las palabras que él le dijera. Las palabras que salen de una persona, Misajín, tienen mucha influencia en los aires. Por eso Labán no podía hablar contra Jacob ni bueno ni malo. En Bereshit 31:24. Bilán no tenía permiso para hablar palabras propias. Nuestras palabras pueden hacer mucho daño, Misajín. Hay momentos cuando no tenemos permiso para decir nada. Yahoshua 6:10 y Matillahu 26:63. En el 22:38 dice la palabra, el texto K2 dice, Bilán respondió a Balaj, mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Elohim ponga en mi boca, esa diré.
Mire, Misajín, este es el principio de la profecía. Compare con los textos 22:8, el verso 18, el verso 20, el verso 35, el verso 38, el capítulo 23, verso 5, el verso 12 y verso 16, verso 20 y también en el capítulo 24, verso 4 y verso 13 y verso 16. Mire, mensajín, el hecho de que Bilán destacó esta verdad tantas veces nos enseña que su deseo era maldecir a Israel con sus propias palabras. Intentó hacerlo, pero cuando abrió su boca, sus palabras fueron cambiadas en brajot, en bendiciones. Mire, continuamos en el capítulo 23, en los versos del 4 y 5. Dice, Elohim salió al encuentro de Bilán y éste le dijo, he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y Hashem puso palabras en la boca de Bilán. Mire, Misajín, a pesar de que es probable que Bilán estaba intentando de sobornar a Hashem, podemos ver aquí un principio que muestra el costo para poder obtener una revelación profética. ¿Cuál es el costo de una profecía? ¿Cuántos animales tuvieron que morir inocentemente para que la palabra profética fuera revelada al profeta? Mire, Misajín, una profecía que ocupa solo 4 versos de la Torá, la palabra profética es muy costosa. Este texto nos enseña, Misajín, que la profecía es una combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre. Bilán sabía muy bien que era necesario un gran sacrificio para poder ser un canal para las palabras proféticas. ¿Estamos dispuestos a sacrificar tanto como los 14 animales para obtener profecía entre nosotros, Misajín? ¿Queremos profecía, Misajín? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ello, Misajín? ¿Estás dispuesto tú a ayunar? ¿A sacrificar horas de oración y las horas de tu sueño de noche para poder ser un canal para el Todopoderoso? ¿Cuánto vale la profecía para ti? Para mí. ¿Cuánto vale la profecía para nosotros, Misajín? Mire, Misajín, este texto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, nos referimos a un don natural y una capacidad sobrenatural para profetizar. La profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre, Misajín. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio, Misajín? Mire, Misajín, cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestras vidas, necesitamos una profecía, una palabra del cielo. ¿Estamos dispuestos a hacer nuestra parte para que esa palabra nos llegue? Mire, Misajín, el propósito de nuestras ofrendas no es sobornar a Elohim, sino para que nos humillemos delante de su presencia y nos preparemos para poder recibir las enseñanzas y las señales que nos llegan de los Hashamayim. Mire, Misajín, las manifestaciones sobrenaturales son resultados de grandes sacrificios en el pueblo. ¿Por qué hubo tantas manifestaciones en la salida de Misraín, Misajín? Porque había 400 años de oración y clamor para la liberación, pero también eran niveles de impureza. ¿Por qué vino el Ruaj en medio de grandes manifestaciones, como por ejemplo en Hechos 2? ¿Por qué los 10 días de ayuno y oración que la Cajal estaba haciendo para prepararse para el día de Shavuot? Cuanto más, Misajín, sea el sacrificio, con más poder
se manifiesta la palabra profética. Así que usted decida qué está dispuesto o dispuesta o qué estamos dispuestos a sacrificar para el don de profecía o para poder recibir esos secretos de los Hashamayim. Medite en esas palabras y en esas preguntas, Misajín. Continuamos en el capítulo 23, verso 7. Y comenzó su profecía, y dijo: desde Harán me ha traído Balaj, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Viene Misajín, Bilán vino de Aram, que hoy es Siria, al noreste de Israel, para maldecir a Israel. El Talmud dice que Bilán fue hijo de Labán, para que se dé una idea. En el 23:8, Misajín, que dice: ¿cómo maldeciré a quien Elohim no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Hashem no ha condenado? Miren, Misajín, estas palabras se parecen mucho a las de Romanos 8:33 y 34, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Mire, Misajín, en el momento de abrir tu boca, el Todopoderoso cambió la maldición en bendición. Como dicen de Barín 23:5, dice más: Hashem tu Elohim no quiso escuchar a Bilán, sino que Hashem tu Elohim te cambió la maldición en bendición, porque Hashem tu Elohim te ama. Aleluya. Eso debe de saber usted y eso debo de saber yo, que el Boreolán nos ama. Y estamos aquí para servir al Boreolam. Continuamos en el 23:9, dice: porque desde la cumbre de las peñas lo vio, y desde los montes lo observó. He aquí, es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. Mire, Misajín, Israel no será contado entre los gentiles. Es un pueblo aparte especial. Somos apartados de las naciones. Somos apartados, que quiere decir Kadoshin. Apartados. Hashem trata con Israel de diferente manera, Misajín. Somos diferentes y por eso tenemos mayor responsabilidad ante las naciones, para hacer que el nombre del Todopoderoso sea conocido entre las naciones. Muchos hemos salido de las naciones, pero también, así como el pueblo de Israel quería regresar a Misraín, muchos quieren regresar a la inmundicia, a lo mundano. Muchos quieren regresar al mundo, porque el camino de la obediencia se les hace muy difícil, porque la carne está muy acostumbrada a los placeres del mundo. Así que agarrémonos y hagamos un sacrificio para que así el Boreolán nos ayude. Él dice: ve delante de mí y sé íntegro. Así le dijo Abraham Avinu. Mire, Misajín, hay dos maneras de interpretar el texto. Rashi hace referencia al momento cuando todas las naciones serán destruidas. Entonces Israel no será contado entre ellas, como está escrito en Jeremías 30:11, que dice: porque yo estoy contigo, declara Yuhei Bajei, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido. Pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. De que vamos a ser castigados, vamos a ser castigados. Mire, mis aquí, la otra interpretación es
que llegará un momento cuando todos los hombres de la tierra serán reubicados e inscritos en las 70 naciones originales conforme al Tejilín 87, verso 1 al 7. Tejilín 87, mire. Salmo de los hijos de Coraj, cántico. En los montes Kadoshin están sus cimientos. Hashem ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas esplendorosas se dicen de ti, oh ciudad de Elohim, Selah. Edítalo. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía de sus moradores se dirá, este nació allí, pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Jaelión mismo la establecerá. Hashem contará al inscribir los pueblos. Este nació allí, Selah, medítalo. Entonces tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes, aleluya. Miren, mis ajín, en ese conteo, los que nacieron en Sión no serán contados entre las demás naciones. Como está escrito en Gálatas 4:26, que dice, mas la Yarushalayim de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es el nombre de nuestra madre de los Hashamain? Mire, mis ajín, esto implica que el gentil que se ha convertido de los ídolos al Boreolán de Israel y ha nacido por el Ruaj de Elohim, no será contado entre el pueblo donde nació, sino en Israel. Por eso, cuando usted forma parte de Israel y le preguntan de qué religión eres, usted dígale, yo no soy de ninguna religión. Yo soy Israel. Israel. Así dígales, usted es Israel, donde ha sido adoptado, injertado al olivo original. Capítulo 23, verso 10 dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o enumerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Mire, Misajín, Bilán deseó morir como los israelitas, pero murió como un impío. En el 31:8. El plan del Todopoderoso Misajín fue que él se uniera con ellos, pero se apartó y enseñó a los enemigos cómo hacer pecar a Israel. Continuamos en el 23:19. Dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mire, Misajín, en la discusión acerca de la deidad de Yahshua podemos destacar este verso que descarta totalmente que Elohim sea un hombre o un hijo de hombre. Elohim no es hombre ni puede ser, ni puede llegar a ser un hombre, pero sí puede manifestarse a través de un hombre. Esta es la base de la Torá en cuanto al entendimiento de nuestro Melech HaMashiach Yahshua, sobre la cual estamos firmes, Misajín. En la roca. Mire, Misajín, todo lo que Elohim dice, lo hace. Esta es una de las cualidades más importantes de nuestro Avinu Malkeinu, su fidelidad a sus propias palabras. Si él dice algo, lo cumple, como está escrito en Jeremiyahu 1:12, mire. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso debe de hacer usted y yo. Eso debemos de hacer. Lo que dijo, hay que cumplirlo. Mire, mensajín, el hombre tiene la tendencia de no cumplir sus palabras.
Esta es una de las deficiencias más importantes del hombre. Por eso el Todopoderoso se compara aquí con el hombre diciendo que él no es así. Aunque el hombre diga algo y luego no lo haga, no podemos pensar que el Todopoderoso sea igual. En el Todopoderoso no existe la división entre la palabra y obra. Todo lo que Él dice lo hace. Un hombre maduro es como el Todopoderoso, honrado y su propia palabra en gran manera. El hombre espiritual cumple sus palabras, Misajín. Hace todo lo que está a su alcance para que no quebrante una promesa. Sus promesas le son más importantes que su propia ganancia. Si le constituye una pérdida importante tener que cumplir una promesa, lo hace a pesar de la pérdida. Porque para él la palabra prometida es sagrada y tiene que ser cumplida de la misma manera que las palabras del Avinu Malkeinu. El Tejilín 15 lo destaca de esta manera, miren. Y Yuhei Bajei, ¿quién habitará en tu Mishkan? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? El que anda en integridad y hace justicia, y habla emet en su corazón, el que no culmina con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Shen, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que grábese bien el Tejilín 15 y hagamos un diagnóstico en nuestras almas, en nuestras vidas, con el Tejilín 15, con el Salmo 15. Continuamos en el 23:21 en la Parashá Balak. Dice el 23:21. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él Hashem Solojín, y el júbilo de un Melech está en él. Mire, misajín, esto es un resultado del perdón de los pecados, del becerro de oro, de las murmuraciones, la rebeldía y la desobediencia. El perdón andaba con Israel todo el tiempo y ese perdón cubría los pecados de manera que no se veían desde arriba. Pero la sangre del Mashiach no solamente cubre el pecado para que no se vea desde los Hashamayim, sino que lo quita definitivamente. Esta cobertura, misajín, por causa del perdón, protegía a los hijos de Israel de los ataques del enemigo. Y Bilán no pudo ver iniquidad en Israel. Y el enemigo no tenía argumentos para acusar al pueblo. Gracias al perdón por medio de la sangre de Israel, está protegido. Continuamos en el 23:23 que dice: porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ve lo que ha hecho Elohim. Mire, mensaje en el texto hebreo dice literalmente: no hay adivinación en Jacob. Esto nos enseña, misajín, que un verdadero israelita no practica la adivinación mediante la lectura de las manos y de ninguna otra manera. No practica ninguna clase de brujería. Continuamos en el capítulo 23, versos 14 y 28. Lo llevó al campo de Sofín, sobre la cumbre del Pisgah,
y edificó 7 altares, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaj llevó a Bilán a la cumbre del Peor, que da hacia el desierto. Mire, mensajín, en la cumbre del Pisgah murió Moshe. Y Peor es el ídolo delante del cual los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Así que los dos lugares escogidos por Balaj tuvieron una influencia importante sobre el pueblo en el futuro. Rashi dice que Balaj era un adivino y por eso vio cosas futuras en estos lugares. Personalmente cuestiona esta postura, puesto que Hasatán, que está detrás del espíritu de adivinación, no conoce el futuro, solo puede adivinar, no saber acerca de las cosas que van a venir, al menos que lo haya sacado de la revelación divina. Como está escrito en Yesayahu, miren, Isaías 46, verso 9 al 10, que dice: Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Baruch Hashem. En Yesayahu 48, versos 5 al 7, Misajín dice: Yo pues te las declaré desde hace tiempo, antes de que sucedieran, te las proclamé, no sea que dijeras, mi ídolo las ha hecho, y mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Lo has oído, míralo todo, y vosotros, ¿no lo declararéis? Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ahora han sido creadas, y no hace tiempo, y antes de hoy no las habías oído, para que no digas, he aquí, yo las conocía. Así que tengamos mucho cuidado de ponernos primero nosotros antes que el Boreolán. El Boreolán debe de tener el primado en todo, Misajín. Él tiene que tener el primado en nuestras vidas, porque de todo lo que tenemos es de Él, y de lo de Él hemos vivido, y de lo de Él le estamos dando. Así que entreguemos nuestro corazón al Boreolán, que es lo que le podemos ofrecer. En el 24:1, Misajín, de la Parashá Balaj, dice: Cuando Bilán vio que agradaba a Shen bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Mire, Misajín, es posible que volteó su rostro hacia el desierto para sacar a la memoria el pecado con el becerro de oro que fue cometido allí. El Targum traduce hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. En el 23, 16 y 24:2, Misajín, el Todopoderoso, salió al encuentro de Bilán y puso palabras en su boca y le dijo: Vuelve a Balaj y así hablarás. Y levantó Bilán sus ojos y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él el Ruach de Elohim. Mire, mensajín, en estos dos textos dice por un lado que el Todopoderoso puso palabras en la boca del profeta, y por otro que vino sobre él el Ruach de Elohim. Acuérdense, mensajín, que en el Zohar hay dos Elohim. Uno de la pureza, que es Kadosh, y otro de la línea de la contaminación, que es inmundo. Sí, así que si usted quiere saber el secreto de cuál Elohim está hablando aquí, vaya, escuche los temas con respecto a esta parasha, y ahí van a estar los secretos de esta parasha para que lo entienda al 100%. Miren, misajín, aquí encontramos los dos ingredientes más importantes en la manera de obrar en el Todopoderoso: la palabra y el Ruach.
Cuando estos dos actúan juntos, Misajín, siempre hay operaciones sobrenaturales. Si una persona se dedica solamente a la Torah, sin la presencia de la Shejinah, del Boreolán, va a tener una vida espiritual seca, natural, terrenal y posiblemente hasta diabólica. Si una persona busca solamente la presencia divina sin dedicarse a la Torah, también hay consecuencias. Será como una corriente de agua que es vertida sobre la tierra sin producir algo concreto en su vida. No dará frutos. Una persona llena de la Torah y del Ruach HaKodesh se asemeja a nuestro Melech HaMashiach Yeshua y es útil en las manos del Boreolam, de nuestro Creador. Asegurémonos, Misajín, de que no perdamos la vista o de vista uno de estos dos ingredientes. Una vida espiritual equilibrada se ubica en los dos extremos a la vez. Continuamos en el capítulo 24, verso 3. Varón perforado en el ojo. Según Rashi, Bilán tenía un solo ojo. Sin embargo, los versos 2 y 4 hablan de ojos, en plural, no solo de un ojo. Pero según Efesios 1:18, el corazón tiene ojos. El Ruach del hombre tiene 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Por esta razón también se puede hablar de ojos abiertos. Aunque uno tenga un solo ojo físico, por otro lado es posible hablar de un ojo abierto como refiriéndose a la visión profética. Pero también sipor quiere decir pájaro. Pájaro, así que puede mirar con los ojos de un pájaro. Acuérdense de quién era hijo. Continuamos en el 24:4, dice, la palabra del que escucha las palabras de Elohim, del que ve la visión del Todopoderoso, caído y con los ojos descubiertos. Aquí, Misajín, según Rashi, Elohim solo se revelaba de noche cuando estaba acostado. En el 24:5 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Aquí, Misajín, según el Talmud, se refiere a que las tiendas no tenían sus entradas una frente a de la otra, para que no se pudiera mirar del interior de una tienda al interior de la otra. En el 24:7 dice, agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agad será su Melech, su rey, y su reino será exaltado. Mire, Misajín, el Melech mayor de Agad fue Shaul, el primer rey de Israel que derrotó al rey de Amalek, Agag, según 1 de Samuel 15, verso 7 y verso 8, que dice, Shaul derrotó a los amalequitas desde Javilá en dirección a Shur, que está al oriente de Misraín. Capturó vivo a Gad, el rey de los amalequitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Mire, Misajín, en su aplicación profética más amplia está la palabra que se refiere también al Mashiach, que finalmente derrotará al rey de Amalek, Agag, que posiblemente sea el mismo que aquel God de cual se habla en Yeseskel 39, verso 40. En la Agad es escrito como God en Revelaciones 20, verso 8. Continuamos el capítulo 24, verso 9, que dice, bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Este verso, Misajín, muestra que la bendición y la maldición que fueron vinculadas sobre Abraham Avinu fueron heredados por los hijos de Israel, no por Ismael ni Esaf.
En el 24:14 dice, ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. Ponga atención aquí. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como te advertiré y te indicaré es ya'at, que significa aconsejar. De aquí aprendemos, Misajín, que Bilán dio un consejo a Balak de enviar las chicas más guapas a los hijos de Israel para hacerles pecar, hacerles caer, como está en Números 31:16, mire. He aquí estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Bilán, fueran infieles al Todopoderoso en el asunto del peor, por lo que hubo plaga entre la cajal de Israel. Si el enemigo no logra destruirte desde fuera, lo hará o lo intentará hacer desde adentro, mi hermano y mi hermana. Si no logra destruirte por la fuerza, lo intentará hacer por medio de la amistad. Así que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, misajín, misajayón, con los hermanos falsos. Y tengamos mucho cuidado con las mujeres. En Eclesiastés, capítulo 7, verso 25 y 26, dice, dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y ahí es más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Elohim escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Así que tengamos mucho cuidado, estemos bien a las vivas, misajín. Al final de los días, aquí misajín, esta profecía está hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida de nuestro Melech, Hamashiach. Por eso fue escrita en la Torá, para nuestra instrucción, que vivimos en el tiempo del cual se habla aquí, Misajín. En el 24:17, en la Parashá Balá, con ustedes el Morey Hanan. Amén, dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Ponga atención, una estrella saldrá de Jacob. Y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Miren, misajín, las palabras lo veo, lo contemplo, se refieren al Melech Dawin. Y las palabras, pero no ahora, pero no cerca, se refiere al Mashiach. Las palabras una estrella hacen referencia a un Melech. Según Rashi, como lo traduce el Targum, un Melech, un rey, se levantará de Jacob. En primer lugar se habla del Melech Dawin, que derrotó a los moabitas, como está escrito en 2 de Samuel 8:2, que dice, y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió los cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos del Melech Dawin, trayéndole tributo. En segundo lugar, Misajín, la estrella habla del Mashiach, no de la Magen. Habla del Mashiach, Ben Dawin, como está escrito en Revelaciones, Gizgaluya 22:16. Dice, yo Yahshua he enviado a mi malach a fin de daros testimonio de estas cosas para las Kehilot. Yo soy la raíz y la descendencia de Dawin, el lucero resplandeciente de la mañana. Ahí está. ¿Qué se refiere al sol también? ¿Qué es lo que sale resplandeciente en la mañana, Misajín? El sol. Esta profecía, Misajín, acerca de la estrella fue la base para que
el rabino Akiva proclamara al Mashiach, un general del ejército de los judíos en el siglo segundo, también Bar Yochai, que luego fue destruido por el ejército romano. En el año 135, el Estado de Israel fue borrado del mapa en Jerusalén, arada con bueyes también. Set, el hijo de Adán y Java, es padre de todos los hombres. Esto nos enseña que el Melech, el rey en Jacob, tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra. Se refiere al Melech HaMashiach, al Ben Dawi. Su nombre es Yahshua. Capítulo 24, verso 19, dice: de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere, misajín, en primer lugar a Edom, Roma, que fue subyugado por el Melech Dawi, como está escrito en 2 Samuel 8:14, que dice: puso sus guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de Dawi. Y Hashem daba la victoria a Dawi donde quiera que iba. Mire, misajín, la profecía de Milán también hace referencia al imperio romano que finalmente será destruido con la venida de nuestro Melech HaMashiach, el Ben Dawi, como está escrito en Daniel 2:44, verso 45 y capítulo 7, verso 11. En los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como vistes que una piedra fue cortada del monte, sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, que es Roma, el bronce, que es Grecia, el barro, que es Roma, la plata, Medo-Persia, y el oro es Babilonia. El gran Elohim ha hecho saber al Melech, al rey, lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, que es Roma. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. La ciudad. Mire, misajín, según Rashi se refiere a Roma, el Melech Mashiach, el rey Yahshua, destruirá el remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y el Todopoderoso a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión, como está escrito en Revelaciones 14:8, que dice: y le siguió otro malaj, el segundo, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. En Gizgalú 18:2, Misajini dice: y clamó con potente voz, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitantes de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. De que cayó, cayó, Misajina, ha caído hace mucho tiempo en la idolatría, y estas son sus imágenes que adoran, donde quiera. En el 24:20 dice: al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Aquí, Misajín, según Rashi, Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación. En Shemot 17:16, el malvado Amán era un descendiente de Amalek. En Esther
Shaul y el Meledawi derrotaron considerablemente a los amalequitas para que no fueran más una nación, según en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 42 al 43, y también en el capítulo 18, verso 11. Mire, vamos para allá, dice, y de ellos, de los hijos de Shimón, 500 hombres fueron al monte de Sir, con Pelat-Yahu, Nearya, Refayá y Uziel, hijos de Ishi, como sus jefes, y destruyeron al remanente de los amalequitas, y habían escapado, y allí han habitado hasta el día de hoy. Que el Melech dedicó también a Hashem, junto con la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de los amalequitas. Sin embargo, los descendientes físicos y espirituales de Amalek seguirán luchando contra Israel hasta el final de los tiempos. Entonces serán totalmente eliminados por el Melech HaMashiach. En el 24, 21 y 22, Misajín dice, después vio al Kenita y continuó su profecía y dijo, perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el Kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Ashur? Aquí, Misajín, Keni, el pueblo de Yitro, el suegro de Moshe, que fue llevado con las 10 tribus al cautiverio asirio. Eso lo puede mirar en Jueces 1:16. En el 24, 23 al 24, Misajín dice, y continuando su profecía dijo, ay, ¿quién puede vivir si Elohim no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kitín, y afligirán a Ashur, y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Aquí, Misajín, aquí Kitim se refiere a los romanos. Rashi y Targún. Kitín es la isla de Chipre. En Daniel 11, 29 y 30 se habla del primer ataque de Roma contra Siria en el año 168 antes de la era común. Ay, la palabra ay es una alusión a la invasión asiria de Israel en el año 722 antes de la era común. Afligirán a Ashur. Aquí, Misajín, la profecía de Bilán se cumplió cuando Roma atacó al imperio griego y lo conquistó hasta las áreas de la antigüedad de Ashur o Asiria, lo que hoy está en el norte de Siria y en el norte de Irán. Afligirán a Eber. Aquí, Misajín, los hebreos, hijos de Israel, descendientes de Eber, también serán afligidos por el sistema romano, tanto políticamente como religiosamente. Él también perecerá para siempre. Aquí, Misajín, el imperio político religioso de Roma perecerá para siempre con la segunda venida de nuestro Melech HaMashiach. Lo podemos mirar en el Tejilín 106, verso 28 y hasta el 31, que dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Elohim con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinjas e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. En el capítulo 25, verso 1, Misajín dice, mientras Israel habitaba en Chitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Aquí, Misajín, estos textos nos enseñan que hay una conexión entre la prostitución y la idolatría, incluso al culto a los muertos. Según el Tejilín 106, parece que el dios Baal Peor era un dios de los muertos. Hay de aquellos que adoran a la muerte.
capítulo 25, verso 2, dice, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Mire, misajín, el pecado entró otra vez por medio de la comida, al igual que en el huerto del Edén. Las hijas de Moab les ofrecieron comida no kasher, ofrecida a los ídolos, y al mismo tiempo les ofreció sus cuerpos. Los deseos carnales de los hijos de Israel no fueron sometidos en la Torá, y una puerta se abrió para el enemigo. Es muy importante, misajín, dominar los apetitos de comida y del sexo. En Revelaciones 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilán, que enseñan a Balaj a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire, misajín, es muy importante la comida. Qué importante es comer kasher. Nuestros deseos corporales no pueden señorear sobre nosotros. El cuerpo fue creado como nuestro siervo, no como nuestro señor. El que no sabe dominar sus deseos corporales no es apto para servir al Boreolán. El apetito incontrolado por otro tipo de comida, aparte del manaj, fue una puerta abierta para que el enemigo pudiera hacer daño a los hijos de Israel. El segundo paso fue dejar suelto su deseo sexual. De esa manera vino la plaga sobre Israel. Bilán supo aprovecharse de estas dos áreas, misajín, en la vida de los hijos de Israel para hacerles caer. La doctrina de Bilán es la que intenta hacer que los hijos de Israel dejen de comer comida kasher y de vivir según las reglas de la pureza familiar. Así que tengamos cuidado, misajín, estemos siempre alerta, y más en estos tiempos, cuando todo eso ha crecido en gigantesca porción. Capítulo 25, verso 3 dice, así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira de Hashem contra Israel. Mire, misajín, según Rashi, el nombre de este ídolo se deriva del hecho de que sus fieles ponían al descubierto el ano delante de él y defecaban, para que tenga una idea. La atrocidad. Capítulo 25, verso 9 dice, y los que murieron por las plagas fueron 24,000. Mire, misajín, la fornicación trajo graves consecuencias sobre Israel. Esta cifra nos habla de 2,000 por tribu. En Primera de Corintios 18 está escrito que fueron 23,000 en un solo día. ¿Cómo vamos a entender esta aparente contradicción, misajín? Parece ser que murieron los 1,000 restantes en días posteriores. También es posible que haya habido algún error de la copistas en alguno de los textos. Miren, Devarim, Deuteronomio 4:3 dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Hashem con motivo a Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó a Hashem, tu Elohim, de en medio de ti. Y también en Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Tengamos cuidado de no apartarnos para la vergüenza, misajín. Mantengámonos el camino de la honra, que es el del Boreolam, de Yuhei Bajei.
En Yahoshua 22:17 dice, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la cajal de Hashem? Miren, mis aquí en el Pirkei Avot dice, todo el que posee las tres primeras cualidades que anunciamos a continuación pertenece al grupo de los discípulos de Abraham, el patriarca. Y todo el que posee los tres defectos siguientes pertenece al grupo de los discípulos de Milán, el impío. El ojo benevolente, misajín, la humildad y la abnegación caracterizan a los discípulos de Abraham Avino. La envidia, el ojo malo, el orgullo y el apetito insaciable del placer caracterizan a los discípulos de Bilán, el impío. Miren, primera de Kefa, capítulo 2, verso 15, primera de ticún, es segunda de Kefa, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 y verso 16, dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Bilán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una nuda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. En Judas 11 dice, ay de aquellos porque han seguido el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Bilán y perecieron en la rebelión de Corá. ¿Qué podemos aprender de esta historia, Misajín, y de estos textos en cuanto al camino de Bilán? Bueno, pues en primer lugar, Misajín, vemos que Bilán poseía una capacidad profética impresionante, de manera que el Talmud le compara con el mismo Moshe. Como dijimos antes, Bilán podía haber sido para las naciones lo que Moshe era para Israel. Las palabras que él profirió fueron incluidas en la Torah de la misma manera que las palabras de Moshe. Parte de las palabras de Bilán son usadas cada día en la oración matinal del pueblo judío en todo el mundo. Matobu ojaleija Jacob, mishkenoteja Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Mire, mensajín, pero la capacidad profética de Bilán no fue usada correctamente. El carácter de esta profecía se había pervertido de tal manera que estaba dispuesto a maldecir a un pueblo que Elohim no había maldecido. Y además, Misajín, con el fin de ganar dinero y honores delante de los hombres importantes de este mundo, los textos de Pedro y de Judas nos muestran que Bilán andaba detrás del lucro y se entregó a la locura. A pesar de que Elohim le había dicho que no fuera con los hombres, él se empeñó en ir con ellos a ver si podía conseguir alguna ganancia y recibir honra ante estos jefes y distinguidos de Moab. Él sabía muy bien que no tenía la capacidad de hablar proféticamente en sí mismo, y por eso advirtió a los enviados de Balaj que él no podría decir otra palabra que la que Hashem su Elohim pusiera en su boca. Un profeta, Misají, no puede profetizar en sí mismo. Depende totalmente de Elohim para poder profetizar. En primera de Pedro 1:20 y 21 dice, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Roaj de Kedushá hablaron de parte de Elohim. ¿Se da cuenta?
Lo que me llama la atención es que parece que Vilán está intentando de cambiar el decreto divino para poder obtener beneficios personales de su trabajo espiritual. Es una locura, Misajín, intentar de manipular a Elohim. Con él no se juega y su palabra no se puede cambiar. También es una locura intentar de usar la revelación que Hashem está dando para beneficio económico. En el mundo de la Besora hoy en día ya no se escucha mucho del mensaje que habla de pecado, arrepentimiento y una vida de Kedushá por la redención de nuestro Melech HaMashiach, sino una palabra que habla prosperidad y economía por todo el mundo. En el cristianismo se encuentran predicadores que hablan de los beneficios personales, económicos, que el creyente puede sacar de la revelación divina. Ya no se habla del arrepentimiento como en tiempos antiguos. ¿Será esto la apostasía que tiene que venir antes de la venida de nuestro Melech HaMashiach? Que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. En lugar de someternos a la revelación de Hashem, estamos intentando de torcer el brazo de Elohim para que puedan sacar dinero de sus cultos. Tengamos mucho cuidado de ser manipuladores, Misajín. Caminemos por el camino recto, que es la derecha, el lado de la luz, para así mantenernos en la columna central, la piedra angular, que es nuestro Melech HaMashiach, que es cabeza de todo. Amén. Así que tengamos mucho cuidado. Hasta aquí voy a dejar esta enseñanza. Espero que sea de mucha edificación a su vida, a su alma, a su familia. No se olviden compartir este material, Misajín. No olvide suscribir a otros suscriptores que se suscriban a este su canal de Yohanan Gutiérrez en YouTube, en las diferentes plataformas, Facebook, Beit Torah, la Torah de Yahweh y Atalaya de Yahweh. Bendecimos a otros Morín, a otros Roanín, que se están esforzando también a llevar la Besorá en las naciones. Amén. También me pueden encontrar en iBus como La Responsabilidad Humana y en Spotify como Los Fundamentos de la Torá. Amén. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que siempre plantó entre nosotros. Baruch es usted, oh Yahweh, que nos concedió la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho, que presten y no pidan prestado. Que vivan bien, vistan bien y coman bien. Amén. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Bueno, Misajín, con ustedes estuvo el Morello Hanán. No olviden de compartir este material y si tiene alguna pregunta, ahí está también el código de barra para el grupo de WhatsApp. Usted escaneelo con su teléfono ahí en YouTube, escaneelo. Y ahí puede ingresar directamente al grupo de WhatsApp. Amén. Estamos para servir al Boreo Lam y a usted. Estamos en la brecha como atalaya de Yuhei Bajei para las naciones. Amén. Seamos una menorá encendida para todo aquel que viene saliendo de las tinieblas. Que ellos sigan esa menorá que es usted y que soy yo, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Shalom Ubrajó, Lejitrao. Hasta la próxima.